Buenas noches, yo me llamo Rafael Fideles, yo soy el responsable por la educación y entrenamiento a los profesionales de la salud en Latinoamérica para Cardinal Health. Y esto es un webinar que ya teníamos planeado hace algunos meses y yo quiero súper feliz de estar poniendo este proyecto en vivo, que este es el año internacional de la enfermería y por eso nosotros queríamos conmemorar esta fecha y este año con ustedes y por eso invitamos a dos palestrantes enfermeras espectaculares, la jefe Tatiana Jaramillo de Colombia, de Bogotá, y la jefe Marta Huertas de Ciudad de México. Y vamos a hablar de el COVID-19 y el empoderamiento y liderazgo de la enfermería y el trato de los pacientes. Para que, caso ustedes tengan alguna pregunta durante el webinar, abajo de su pantalla tiene la parte de Q&A, de las preguntas y respuestas. Pueden poner sus preguntas y respuestas allá. Y después de las dos presentaciones de las jefes, nosotros vamos a abrir para las preguntas y yo voy preguntando a ellas y ellas van contestando. Y así vamos manejando el webinar, ¿sí? Entonces, les agradezco por el interés en su participación y agradezco también a la jefe Marta y la jefe Tatiana por su disponibilidad. Es un gusto tenerlas acá con nosotros. Y yo paso la palabra a la jefe Marta para que empiece. Muchas gracias. Que aprovechen. Hola, buenas noches a todos. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias particulares a Cardinal Health por esta amable invitación. Yo encantada de compartir pues todo lo que estamos viviendo en esta situación de COVID y me encantó este título que me han dado. Muchas gracias, Rafael, por esta amable invitación. A Janet, a Claudia, a todos quienes han participado en esto. Sé que llevan un rato organizándolo y bueno, yo quiero participar con ustedes de este tema que me han asignado sobre el rol de la enfermería en el cuidado intensivo y el control de infecciones. Cuando yo recibí la invitación dije, wow, ¿por dónde empiezo si es tanto lo que pues hay que compartir? Porque realmente en este año, que es el año de la enfermería, pues a todas las enfermeras nos llena de orgullo y creo que todo lo que se ha vivido y lo que hemos visto en redes sociales nunca pues ha sido suficiente para poner más en alto de lo que ya está el nombre de nuestra profesión, que pues es una profesión que tiene muchísimas, que da muchísimas satisfacciones. Yo dejo aquí mis correos electrónicos, el institucional y el personal, por si me quieren contactar, si alguien tiene alguna duda al respecto. Y bueno, voy a tratar de apretar todo esto porque como dije hace unos minutos son pues temas muy amplios. Yo quise dejar esta agenda rápida acerca de lo que pienso abarcar en estos minutos para no robarle tiempo a la jefa Tatiana, que bueno, nos estamos conociendo aquí a través de esta herramienta muy importante. Y pues aquí pueden ustedes ver acerca de lo básico que estamos manejando en esta situación y cómo desde esta profesión podemos seguir con el empoderamiento en este año que pues, desde mi punto de vista muy particular se ha abarcado. El objetivo con esta presentación, pues ya lo he mencionado y lo reitero, abarcar esta parte del rol que tenemos las enfermeras en cuidados críticos. Yo no estoy en cuidados críticos, hace muchos años que sí estaba como enfermera en área operativa, pero ahora como enfermera en prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud, sí me corresponde establecer pues muchas políticas y procedimientos para que los pacientes que estén en cuidados críticos pues salgan adelante. Una situación importante que yo he visto en estos momentos es el cuidado de la piel ha quedado a un lado. Por lo tanto, tenemos que empoderarnos aún más, quienes nos dedicamos también en esta parte de especialidad de cuidado de la piel, para que el paciente salga adelante. He podido ver situaciones críticas donde
el paciente con todo lo que le lleva en COVID, la complicación pulmonar y las afecciones a todos los órganos que tiene, pues también la piel está siendo afectada. Quise hacer este breve paréntesis porque es muy importante que volteemos a ver el cuidado de la piel en estos momentos, que no se ha prestado suficiente atención. Nuestra profesión, pues, es pues, una profesión que nos debe de llenar de orgullo, y a todos los que me están escuchando debemos de sentirnos cada vez más, pues, contentos de estar respondiendo en estos momentos como lo estamos haciendo. Si bien hay muchas cuestiones, muchas oportunidades de mejora, debemos de sentirnos contentos de toda la atención que estamos dando a los pacientes. Es una profesión que está llena de muchas tradiciones. Estas tradiciones han servido para que nuestra profesión continúe, pero hay tradiciones que tenemos que cambiar y transformarlas en enfermería basada en evidencia científica. La enfermería, pues, es la única profesión que está de la mano y cerca del paciente. Lo abrazamos físicamente, en estos momentos no tanto, pero emocionalmente estamos con los pacientes. Y créanme que hay tanto que compartir que, pues, no nos alcanzaría aquí el tiempo para decirles en lo particular lo que he vivido en carne propia con los pacientes. La enfermería, por lo tanto, es una profesión dinámica. Nuestra práctica cambia todo el tiempo y por lo menos de este lado de las Américas, cuando empezamos a escuchar lo que estaban viviendo en Wuhan, decíamos, no, bueno, pues todavía falta. Y ya sabíamos que era inminente la llegada de COVID a nuestros diferentes países y nos empezamos a preparar. En el instituto nos empezamos a preparar y en México, desde enero prácticamente, empezamos a hacer diferentes acciones, pero nunca suficiente para las cosas que estamos viendo. Es por ello que estas situaciones como esta pandemia y otras situaciones de emergencia, pues nos hace notar y nos hace ver que es importante que en este año de la enfermería lo digamos en alto y que la OMS nos escuche todo lo que estamos haciendo las enfermeras, desde las enfermeras que están al pie de la cama del paciente, las enfermeras que estamos ya ahorita en otro nivel que también es una alta responsabilidad y seguramente la jefe Tatiana lo vive, desde las cosas que hay que estar al pendiente por el equipo de protección personal, por ver que no falte, hasta ver que el paciente esté siendo bien atendido, desde la educación al familiar, porque hay que educar al familiar ahorita cuando el paciente se vaya a su casa. Es por ello que somos un pilar importante y lo ha dicho la OMS. Faltaron enfermeras en México y así salieron varios comunicados. Sufrimos en los primeros meses por falta de enfermeras y a nivel mundial pues es algo que nos debe de alertar. El saber que en este año de la enfermería debemos de construir entre todos redes, entre todas las enfermeras, construir una red mundial para impulsar más nuestra profesión, impulsarla socialmente, porque por lo menos lo que he podido ver en algunos países ha sido muy reconocida la enfermería. En otros países no lo es tanto. Y en esto pues escuchamos de los lugares donde nuestras compañeras fueron agredidas y ahora también le tocó a Italia y en otros países donde pues nuestras colegas fueron agredidas. No es aceptable que esto ocurra, por eso es que socialmente tenemos que impulsar a nuestra profesión. La mejor forma de impulsarlo es continuar publicando y hacer notar a través de estas herramientas, de esto que está haciendo aquí Cardinal, que me parece excelente, que se sigan haciendo para dar a conocer lo que las enfermeras estamos llevando a cabo desde nuestras propias actividades.
Requerimos que estos logros se den a conocer. Lo he dicho en otros foros, nada mejor me encantaría que tener un canal para las enfermeras donde demos a conocer todo lo que hacemos desde primer nivel hasta tercer nivel de atención a la salud. He visto en estos momentos cómo es importante que se genere un vínculo entre la clínica y la academia. Las escuelas se han despegado mucho de la clínica. Ahora que tuvimos falta de enfermeras en el instituto y en muchos hospitales, pues se tuvieron que emitir diferentes comunicados para que las pasantes de enfermería cortaran su servicio social a 4 meses prácticamente o a 5 meses y se tuvieron que contratar. Y nos dimos cuenta cómo pues hacen falta más desarrollos de competencias y que las estudiantes en las escuelas desarrollen más habilidades. La industria tiene que llegar a las escuelas para formar a las estudiantes de enfermería en todas estas competencias. Que se comprenda muy bien que cuando simple y sencillamente se revisa la anatomía y fisiología de la piel, se debe de tener a tal grado el respeto por la piel para saber utilizar la tecnología. Por ello es que debemos de conformar redes nacionales e internacionales para que impulsemos aún más el trabajo de enfermería y hay que aprovechar este año de la enfermería. Nos enfrentamos a algunos de los problemas de salud que ustedes pueden ver aquí, cambio en los valores sociales y por ello es que un tanto estas cuestiones de violencia hacia los trabajadores de la salud, hacia los profesionales, porque no nada más agredieron a nuestras colegas y enfermeros, también médicos y médicas fueron agredidos y veían vestidos en la calle a otros trabajadores de la salud y también fueron agredidos, porque estamos viviendo una situación crítica de cambio en los valores sociales y yo diría de ausencia de los valores básicos. Los nuevos factores de estrés que estamos viviendo, un aumento en las enfermedades que ustedes ven aquí, muchas enfermedades mentales, mucha depresión, y eso es lo que estamos recibiendo en las instituciones. La situación económica se va a poner más crítica. Ya para los países que están saliendo y que están bajando los casos, pues ahora empieza esta situación económica muy grave. Ahora se habla mucho de esta situación de COVID, que es una situación social también lo que se está viviendo, ¿no? Y desde luego, pues problemas respiratorios que por los que vimos de ingreso los pacientes a los hospitales, en estos factores de riesgo que se encontraron, que las enfermeras podemos hacer mucho en prevención, por ello tenemos que impulsarlo. Yo aquí pues les puse algunos ejemplos porque son muchos los que estamos viviendo. En esta pandemia de COVID, seguramente en cada uno de los hospitales donde ustedes están trabajando, se dieron cuenta cómo al recibir esta alerta empezamos a reconvertir los hospitales. Ustedes ven aquí al fondo una foto de la parte interna del hospital donde yo estoy. Era una cafetería y una sala de espera y se reconvirtió para que fuera, ahora es un filtro donde se tienen todas las medidas de seguridad para que los médicos reciban a los pacientes que llegan a la institución. Tuvimos que trabajar de forma activa y masiva, lo puse aquí, para el uso del equipo de protección personal, que quienes nos dedicamos a la prevención y control de infecciones, pues nos tocan varias cosas claves. Cuidar la seguridad del paciente, cuidar la seguridad del trabajador y desde luego cuidar la seguridad del familiar y de su acompañante en el caso que se tenga. Después de esto, bueno, cuando aquí la Secretaría de Salud consideró que era mejor que el personal que se encontraba en las instituciones con alguna condición de salud que lo llevara a ser vulnerable, se tuvo que resguardar. Muchos hospitales nos quedamos con pocas enfermeras
Y es cuando uno reflexiona, dice, las enfermeras tenemos que hacer mucho por modificar nuestra situación de salud a nivel de México. Yo hablo por lo que veo de sobrepeso y obesidad y mismo trabajador de la salud, que tenemos que emitir varias recomendaciones y cambiar muchas cosas, porque nos quedamos alrededor de sin aproximadamente 210 enfermeras y enfermeros que tenían algún tipo de condición, entre algunas las que yo he mencionado. Se tuvo que contratar a un buen número de personal de enfermería, personal de nuevo ingreso, y aquí enfatizo, personal que llegó recién egresado de las universidades, que ya no eran pasantes, que estaban desempleados algunos de ellos, o algunos decidieron cambiar de trabajo y que no tenían las competencias. Yo no sé, en otros países quizá la jefa nos pueda decir cómo es la situación en Colombia, pero por lo menos aquí lo que vemos es, nos queda claro que tenemos que desarrollar más competencias y habilidades en las escuelas. Desde luego un desconocimiento importante en infecciones asociadas a la atención de la salud y a las acciones de prevención que se tenían que llevar a cabo. Esta pandemia, ya nos han dicho, va a ser larga. De hecho, ahorita nos encontramos ya preparándonos para dar frente a una inminente sindemia, porque viene ya en breve influenza. Entonces tenemos que volver a capacitar al personal, considerar el equipo de protección personal. Si vamos a contar con el mismo número de enfermeras, pues tenemos que considerar este equipo de protección personal, que prácticamente tendrá que ser lo mismo si no se tienen estas reestructuraciones en los servicios para separar a los pacientes de COVID y de influenza, pues tenemos que manejar el mismo equipo de protección personal. Y pues darnos prisa a aumentar la vacunación contra influenza que tanto rechazo tiene en los trabajadores de la salud. Y en este uso del equipo de protección personal, bueno, les dejo aquí algunos elementos básicos que hay que considerar y reflexionar por qué nos sirve el equipo de protección personal. Todos tenemos miedo a contagiarnos. ¿Por qué? Por las situaciones que nosotros vemos en las áreas críticas, que es donde han ingresado los pacientes con factores de riesgo, y vemos la evolución que tiene. Recordemos que a un buen porcentaje, por lo menos a un 80% de la población, pues puede pasar incluso o desapercibida la infección o puede dar alguna manifestación leve. Sin embargo, pues no perdemos el miedo de enfrentarnos y de tener esta posibilidad de, pues, ¿qué tal que me llego a infectar? Entonces, el equipo de protección personal, ella es mi compañera Carla, que está portando aquí bata desechable, aunque bien se puede usar bata de algodón. Usa un respirador N95 porque pues está simulando un procedimiento que va a generar aerosoles, usa guantes y usa protección ocular. El equipo de protección personal que nosotros hemos establecido, nos alineamos a lo que recomienda la OMS y sabemos que en muchos hospitales, por lo menos en México, estamos teniendo problemas de, entre algunas cosas por las que vemos, se usa un equipo de protección personal tipo overall sin tener suficiente capacitación, puede llevar a problemas de infecciones. Entonces hay que considerar los rubros que aquí marco de por qué usamos un equipo y por qué usamos una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, que podemos usar la mayor de las tecnologías, pero si no estamos capacitados, entonces podemos tener problemas de contaminación. Lo mismo cuando usamos un respirador N95 o un KN95, que es su semejante, y que en ambos casos tenemos que hacer prueba de sello. Seguramente a ustedes les ha tocado ver que pues, los compañeros que están cuidando directamente a los pacientes, pues piden su N95 por el miedo al contagio. Y siendo conscientes decimos, sí debemos de protegerlos, pero no perdamos de vista
la responsabilidad que tenemos cuando usamos un N95. Tenemos que hacer la prueba de sello. Este nos protege de salpicaduras, nos protege de aerosoles. Tenemos que checar que tenga la certificación NIOSH o NIOSH. Tenemos que verificar que sea adecuado a la forma de mi cara. Yo quise dejarles mi foto a propósito, porque aquí estuve evaluando por una hora un respirador y ustedes pueden ver la marca que me dejó. No está aquí como simulada la marca, no, esto es totalmente real. Incluso ahí pues todavía tenía el cabello un poco más corto, porque eso fue hace como 2 meses. Y ya saben que ahorita pues hemos cambiado muchas cosas, ¿verdad? En casa, y las marcas que dejan. Entonces, sí tenemos que checar que el respirador sí me selle, inhalo, se colapsa, exhalo, no hay fuga. No confiarnos por decir es un respirador. E incluso ahorita pues tenemos compañeros que dicen, bueno, pues estoy comprando yo mis insumos, pero hay que checar que el insumo que están comprando sea un insumo que realmente lo va a proteger, porque muchas veces consiguen respiradores que son para fábricas y que no les van a proteger para biológicos, y en eso pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Sin duda alguna, en estos momentos pues tenemos que reconocer algunos otros aspectos técnicos, y de aquí el que estemos empoderados y que ayudemos al empoderamiento de otras compañeras, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas se recomiendan en estos casos para COVID-19? Se ha tornado toda la protección y el uso del equipo de protección solo para COVID, pero se nos olvida que también los trabajadores de la salud nos exponemos a sangre de potenciales pacientes con hepatitis B, con hepatitis C o con VIH. Y entonces, pues, tenemos que recordar el uso de las precauciones estándar. Yo aquí se las dejo, las tenemos en la página del hospital, porque también tenemos que aplicar esas precauciones estándar con todos los pacientes, además de considerar las precauciones basadas en la transmisión, que prácticamente para el paciente COVID, pues es precaución de vía aérea, que es la tarjeta azul que ustedes ven aquí, en el caso de que se hagan procedimientos que generen aerosoles, y precauciones de contacto. Si voy a tener contacto con el paciente, uso bata y uso guantes. Y si yo no voy a hacer procedimientos que generen aerosoles, entonces combino precauciones para gotas, que es el uso de una máscara quirúrgica, y precauciones de contacto. Y de aquí es bien importante, quiero dejarlo bien claro, porque ahorita se están usando en muchos hospitales doble par de guantes o hasta triple par de guantes. Y eso lleva a que las manos del personal de la salud, la piel esté ya lesionada, esté macerada. Y entonces es una tarea muy importante para toda la industria, para todos ustedes que están dedicados a generar protección para la piel, porque hasta ahorita pues hay que generar muchas protección para los trabajadores de la salud, porque no hay manera alguna de sensibilizarlos y decirles, ya no te pongas guantes, cámbiate los guantes, retíratelos, lávate las manos si entras con otro paciente con COVID y te pones guantes. Algunos lo empiezan a hacer, pero es un porcentaje muy bajo. En general, la vestimenta que están usando es bata desechable y doble par de guantes o triple par de guantes. Y si se usa bata para proteger a los pacientes, o sea, de precauciones de contacto, como lo hacemos nosotros, se ponen a veces un tercer par de guantes. Entonces va surgiendo cada vez pues más tareas que cumplir. Y aquí les dejo algunos de los ejemplos de qué es el equipo de protección personal que usamos, que usa el vigilante, que usa el personal de la salud que no hace procedimientos que genera aerosoles, y el equipo de protección personal que usa el personal que sí hace procedimientos que genera aerosoles, que es este de la barra de abajo, donde muestro un respirador N95. ¿Cómo combina? Voy a tomar un poquito de agua, perdón. ¿Cómo combina protección ocular? Ya sea
con lentes de protección, con careta, y algunos prefieren usar gogles, se sienten más seguros. Recordar que los gogles solo son una barrera, no son para hacer un sello, ¿no? Ahora, en este siguiente subtema, pues nos enfrentamos a situaciones reales en las unidades de cuidados intensivos. O sea, la sobrecarga de trabajo es impresionante y además hay una sobrecarga de trabajo emocional, que es lo que estamos percibiendo en los compañeros que se encuentran en las terapias intensivas, porque se está manejando un grado de estrés impresionante al tener al paciente con toda la tecnología encima, sedado, con múltiples infusiones, con varios catéteres, con posición prono, con el equipo, con toda la protección que se utiliza para la piel, el saber que si se mueve el apósito que lo está protegiendo, lo que conlleva moverlo. Entonces, aparte del personal estar viviendo con el equipo de protección personal, pues prácticamente, digo, lo que hemos visto en redes sociales de todas las pérdidas insensibles que están sufriendo es impresionante. Además, el índice enfermera-paciente, ¿no? Hay hospitales donde se han establecido turnos de 4 horas y se cambia todo el equipo, o de 6 horas o de 8 horas. Y esto es algo que es una tarea para nosotras las enfermeras, evaluar qué es mejor. Porque si bien decimos, bueno, la enfermera tiene el equipo de protección personal, es mejor que esté 4 horas porque no aguante el equipo de protección. Desde nuestro punto de vista en control de infecciones y de varios otros especialistas, decimos, bueno, recordar cuáles son las vías de transmisión del virus y enfocar el equipo de protección hacia eso puede llevarte a quedarte más tiempo con un equipo de protección que te haga sentirte seguro. Pero en estos momentos el personal no lo va a dejar. Entonces, ¿qué ocurre? Se queda 4 horas. En 4 horas no le da tiempo a la enfermera o enfermero llevar a cabo todos los cuidados que tiene que llevar a cabo. ¿Hacia dónde va a enfocar sus cuidados? Hacia la terapia de infusión, hacia el cuidado del catéter, y va a ver la necesidad de bajar un poco la guardia en el cuidado de la piel. Por lo tanto, tenemos que generar más acciones para reforzar todo esto del cuidado de la piel. Los turnos tienen que ser turnos que sean efectivos, independientemente si son 4, 6, 8 horas. Digo, hay hospitales, por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, donde las enfermeras están 12 horas, pero se van 3 días, ¿no? Por ejemplo. Y en eso tenemos que hacer más investigación al respecto. Nuestro reto en estos momentos es proporcionar cuidado de calidad a los pacientes que han llegado, porque si bien se debaten entre la vida y la muerte, bueno, el ver a un paciente que se complica, pues no es nada agradable, ¿verdad? El ver que va saliendo adelante de COVID y empieza a adquirir otro tipo de complicaciones que se han descrito en otros foros ya, pues eso nos hace no estar, pues, no sentirnos tan bien a los que estamos al frente de todo esto. Y yo aquí les dejo estas reflexiones que están ya reportadas en la literatura de qué es calidad y qué es seguridad. Y recordar que seguridad del paciente es este conjunto de estructuras y procesos que reducen la probabilidad de la generación de eventos adversos, de la exposición al sistema. Y los pacientes COVID se exponen al sistema. Estos son algunos de los indicadores que insiste la OMS en que se trabajen. Y en estos momentos, de hecho, ya lo ha enfatizado la OMS acerca de lo que representan las infecciones asociadas a la atención de la salud. En estos momentos, la tarea inminente que tenemos de prevenir infecciones y entre algunas otras cosas, si ustedes ven aquí, porque muchos de estos pacientes adquieren úlceras por presión, porque es necesario emitir políticas internacionales y hacer que lleguen a todos los hospitales para evitar que esto ocurra. Y bueno, en algunas otras cosas, nosotros lo que estamos viendo son un incremento importante de casos de pacientes con delirium,
porque si bien se ha tomado la decisión en varios hospitales que no se permita la entrada a los familiares. Entonces, imaginemos pacientes que llevan 2 meses sin ver a los familiares. Empezamos nosotros una tarea de educar al familiar para el uso del equipo de protección personal y ayudarlo a recuperar, a salir del delirium al paciente, y esto nos está funcionando muy bien. No llevamos tantos pacientes, llevamos poco tiempo haciéndolo. Digamos, íbamos alrededor de 2 meses, empezamos, llevamos alrededor de 60 pacientes y nos está funcionando. Esto permite que el paciente se vaya más rápidamente. Desde luego, reconocer que en estos momentos es importante retomar lo que estábamos midiendo antes. Si estábamos midiendo número de pacientes con úlceras por presión, o número de úlceras por presión, o número de infecciones, tenemos que volverlo a hacer. Si no lo hacemos, entonces, ¿cómo poder modificarlo? Y les dejo pues esta reflexión de este axioma. La OMS nos insiste, y esto lo tomé tal cual de la OMS, tenemos que tener programas de control de infecciones regionales, nacionales, regionales, programas hospitalarios. Tienen que funcionar los comités de infecciones y tenemos que empoderar las diferentes especialidades que ahorita están respondiendo. O sea, las enfermeras en cuidados críticos, no había suficientes enfermeras especialistas en atención al paciente en estado crítico. Enfermeras especialistas en el tratamiento de prevención de úlceras, porque más que tratar hay que prevenir, desde luego, y entonces es momento para impulsar todo esto, y desde luego, pues del área de mi especialidad, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? México tenemos algunas cosas ya y algunas cosas están ahí medias detenidas, como es la norma 045. Ahorita pues lo estamos impulsando para que se active y es momento para que ahí se trabajen varias cosas en estos programas de control, de prevención y control de infecciones. Y lo dije en un principio, nuestra responsabilidad, los que estamos en estos niveles, nuestra responsabilidad debe ser bien clara. El enfoque es proteger a los pacientes, proteger a los trabajadores de la salud y a sus familiares. Y por eso es que cada país pues tiene que impulsar, tenemos que impulsar estas políticas y que se hagan políticas públicas para que no batallemos acerca de insumos. Me decían, bueno, es que no tenemos suficientes insumos para proteger la piel del paciente, entonces pues establezco otras acciones que no son de todo seguras para los pacientes. La vigilancia tiene que ser permanente y activa, se tienen que estar checando las tasas endémicas, se tiene que tener comunicación permanente con los trabajadores de la salud y una comunicación colaborativa. Yo les dejo estos datos rápido para no robar tiempo a la jefa. Y bueno, las infecciones más frecuentes, aquí está, adelante un poco, déjenme ver si aparece, ahí está, las 4 principales infecciones. Y estos son datos de un estudio de prevalencia puntual que hicimos en el 2011 en 53 hospitales de nuestro país. Y encontramos una tasa de prevalencia puntual de 21, con todos los sesgos que conllevan los estudios de prevalencia puntual. Vean ustedes la tasa de bacteriemias por 100, 1.4, y uno diría, ay, bueno, pues no pasa nada, y entonces pues no tengo que hacer nada para prevenir infecciones del torrente sanguíneo. Pero cuando esa tasa se ajustó por procedimiento, o sea, por uso catéter, vean a cuánto subió, a 8.8. Entonces es una tarea muy importante. Y lo mismo para neumonías. Y en estos momentos, pues seguramente en muchos hospitales estas 2 principales infecciones se han incrementado de forma importante, y yo no sé si ya haya hospitales donde estén midiendo las tasas de úlceras por presión. La enfermera prevencionista, pues bueno, ya no voy a redundar mucho en esto porque es pues lo que tenemos que cumplir, el perfil que debemos de cubrir las enfermeras que nos dedicamos a la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y en el instituto
Además, a quienes estamos en esta área de epidemiología, sí nos toca, sí tenemos la tarea de prevenir otros eventos adversos. Y en este caso, pues sí tenemos asignada la tarea de reducir úlceras por presión y de trabajar acerca del cuidado de la piel. Es muy curioso, pero como este programa se inició con el doctor Samuel Ponce de León, él lo hizo modelo de Estados Unidos, donde él se formó como epidemiólogo hospitalario y seguimos con esa situación de lo que es epidemiología hospitalaria. Estos son los programas básicos que tendríamos que retomar en estos momentos, no perderlos de vista en esta situación de COVID. No cambia. Sí, se ha hecho mucho ruido esta situación de qué tenemos que hacer ahora con COVID. La verdad es que no cambia nada de esto. Bueno, retomar desde luego estas tareas de la vigilancia de la calidad del agua. No quiero pasarme aquí del tiempo. Esto es un estudio que les dejo del doctor Alejandro Macías, de una investigación que se hizo en estos hospitales donde se evaluó la calidad del agua. Por eso es importante que en países como el nuestro, que estamos en vías de desarrollo, no debemos de perder de vista contar con la vigilancia de la calidad del agua. En las unidades de cuidados intensivos, bueno, les dejo aquí estas cuestiones muy prácticas. Si hay falla respiratoria en el paciente, pues hay apoyo ventilatorio y necesariamente cuidado de la boca y lo que conlleva con esto. Si el paciente está en posición prono, pues redoblar esfuerzos acerca del cuidado de la piel. Si el paciente va a tener accesos vasculares, accesos arteriales, pues prevenir infecciones al respecto. Y desde luego, tener una tarea importante en la infusión de medicamentos que en estos momentos se están dando a grandes dosis y además tenemos como tarea prevenir infecciones asociadas a la terapia de infusión. Los paquetes preventivos los voy a decir muy rápido, creo que ya me pasé unos minutos. Y en esta situación, pues bueno, sabemos que son los paquetes preventivos, se hace todo o nada, son acciones que se hacen basadas en evidencia científica y es esto que ustedes ven aquí en esta imagen. Redoblar esfuerzos en higiene de manos, en cómo damos la terapia el uso de catéteres, las venopunciones y la terapia de infusión. En estas medidas que ya he nombrado y redoblar esfuerzos acerca del apego en la higiene de manos, calidad del agua. El paquete preventivo, pues bueno, las imágenes hablan, me parece, por sí solos, que es el uso de técnica de barrera máxima al momento de colocar el catéter. Y ahora tenemos la tarea de capacitar con el uso del equipo de protección personal, porque de pronto se perdió esta situación de coloco un catéter, me protejo yo, pero no protejo al paciente. La educación, la capacitación al personal, como ustedes ven aquí en esta imagen, que hay que continuar y continuar capacitando con el uso del equipo de protección personal, desde la venopunción hasta la colocación de una vía periférica, que incluye también a los médicos. Nosotros tenemos la tarea de capacitar a los médicos en instalación de catéter venoso central con nuestra política de las 5 firmas, el baño seco con clorexidina. Y abajo les dejo todas estas imágenes que seguramente pasan en algunos hospitales, que prevenimos solo la infección asociada a catéter, pero no prevenimos la infección asociada a la terapia intravenosa y da muchísimos dolores de cabeza. En estos momentos están ocurriendo situaciones críticas por esta cuestión. Lesiones en la piel. ¿Qué cuidados realizaríamos? Y ustedes observan en la imagen cómo puede estar un paciente con la piel con indicios de lesión. Tenemos que identificarlo oportunamente y evaluar qué apósito voy a colocar. Hay apósitos gentiles, hay apósitos
de todo tipo, nosotros tenemos que considerar, yo siempre les digo, pruébalo en ti y ve si en ti no genera ningún problema, porque también nosotros podemos tener problemas en la piel. Justo las marcas que ustedes vieron en mi rostro es porque yo soy un tanto atópica, soy alérgica como a alrededor de 8 entre medicamentos y alimentos, ya casi 10. Entonces, pues, estas cuestiones tecnológicas pueden generar lesiones en mí y obviamente pues hay que pensar en los pacientes. Evitar la manipulación, ustedes pueden observar aquí cómo, pues les dejo un ejemplo, cómo utilizamos este apósito, esta telfa, y que para nosotros pues es muy gentil y bueno, pues seguimos de acuerdo a las recomendaciones. Ya para finalizar, les dejo aquí el paquete preventivo para neumonías, que con estas imágenes prácticamente se explica todo lo que tenemos que reforzar en estos momentos, ¿no? Desde la higiene de manos hasta los enjuagues de clorhexidina. Hay una revisión más o menos reciente en Cochrane acerca de si utilizar ahora los enjuagues de clorhexidina cada 8 horas, ya no cada 12, y en eso, bueno, nosotros lo estamos evaluando todavía, la posición de la cama, si se puede, la movilización del paciente fuera de cama, la aspiración de secreciones con técnica estéril y, bueno, el uso del espirómetro y lo que ustedes observan en estas 3 viñetas acerca de otro cuidado que tenemos que tener cuando para dar la terapia respiratoria. En paquete preventivo, ya me parece que es la última diapositiva acerca del paquete preventivo de infecciones de vías urinarias, la capacitación, las acciones que nosotros emitamos para este paquete de prevención de IBUS basados en evidencia científica, no cambiar de rutina el catéter urinario, el aseo de genitales por turno, el retiro oportuno del catéter y evitar invadir al principio. Y bueno, ahora hay tecnología que nos ayuda mucho al respecto. Desde luego, pues uso para varones, uso de condón urinario que se conecta a prácticamente a un sistema de drenaje. Y con esta diapositiva, ahora sí finalizo y ofrezco una disculpa por si me pasé algunos minutos. No perder de vista que nosotros, los trabajadores de la salud, los profesionales, tenemos que considerar todos estos aspectos. En estos momentos todos nos encontramos ya muy cansados y tenemos que redoblar esfuerzos para lo que viene en estos momentos. Vimos muchísimas lesiones en la cara en nuestros compañeros que sí estaban pues todo el tiempo con el equipo de protección personal y seguro les queda una tarea importante para ustedes, qué hacer en estos casos, cómo desarrollar el equipo de protección personal, algo que no lastime nuestra piel. Les dejo aquí todas estas cuestiones porque es básico que tengamos un ambiente sano y esto nos va a ayudar a empoderar más aún nuestra profesión. Muchísimas gracias por esta invitación y voy a dejar de compartir para dar pie. Muchas gracias, jefe Huertas. Qué presentación espectacular. Nosotros tuvimos muchos comentarios acá, elogiando y diciendo que se fue súper clara la plática y que se fue súper buena. Ya tenemos 20 preguntas para el final de la presentación. E invito ahora a la jefe Jaramillo para compartir su presentación con nosotros y su experiencia. Muchas gracias. Acuerdas solo de poner su audio también para la presentación, para el video. ¿Sí? Le paso la palabra. Muchas gracias. Okay. Bueno, inicialmente Rafael, muchas gracias a ti, a Cardinal Health, por la invitación para este webinar. Bienvenidos todos, muchas gracias por la asistencia y por haber acogido también el webinar y esta invitación. Y pues
Yo les voy a hablar de humanización del cuidado de enfermería en tiempos de pandemia. Yo me desempeño como enfermera de cuidado crítico y de ECMO en un hospital de alta complejidad en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y pues al igual que Marta, les comparto mi correo electrónico para cualquier información, cualquier contacto adicional que quieran hacer, bienvenidos. Básicamente, creo que para poder abordar la charla hay que definir varios aspectos, entre eso, cómo nosotros definimos enfermería. Y pues la verdad, tomé varias definiciones que encontré como para ver cuál de pronto se acerca más a lo que pueda hacer que nuestra profesión de enfermería sea más humana y sobre todo en esta época de pandemia. La primera, que la voy a leer textualmente, la tomé del Colegio Internacional de Enfermería y pues dice: la enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermas o sanas, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundos. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. Si bien abarca como a nivel macro todo lo que compete a nosotros como profesionales de enfermería, pienso que tal vez se queda un poco corta en explicar realmente nuestra esencia como enfermeros. Y es como esa vocación y esa calidez, esa humanidad con la que nosotros tratamos a nuestros pacientes en cualquier entorno que nos desempeñemos, ya sea administrativo o sea a nivel asistencial. La otra definición que voy a citar es la que tiene la OMS, que es muy parecida a la que da el Colegio Internacional de Enfermería, salvo porque cambia ciertas cosas que de pronto hacían un poco impersonal la definición anterior, y es que comprende la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. De pronto el término moribundos usado en la definición anterior es un poco más genérico y despectivo que de pronto referirse a personas en situación terminal. Y otra definición que usé que sí es mucho más simple, la tomé de un website de significados, prefiere que la enfermería es la profesión del cuidado, que enfatiza las relaciones humanas, la ayuda y el autocuidado mediante la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el cuidado a aquellos que lo necesitan. De pronto esta es la más genérica, la hizo alguien que no es enfermero, pero pues entre las tres definiciones de las que les he hablado, creo que de pronto acerca un poquito más la enfermería a lo que es el cuidado y las relaciones humanas. Personalmente quiero citar una definición que yo preparé, pues basada en toda la experiencia que tengo actualmente como enfermera y que creo que de pronto puede abarcar un poquito más como esa sensación de cuidado holístico y de humanidad que nosotros debemos tener como enfermeros. Y es que enfermería es el arte de cuidar con vocación y holísticamente al ser humano, independientemente de sus preferencias políticas, sociales, religiosas, culturales y nivel económico. Porque si bien nosotros tratamos pacientes, tratamos personas, pues nosotros no discriminamos absolutamente a nadie. A todos los debemos tratar con la misma intensidad, la misma vocación, la misma entrega, diferente a lo que puede pasar con otras ocupaciones o profesiones. Todo esto en procura de su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, al tiempo que de una forma humanizada promociona la salud, previene la enfermedad, brinda atención al enfermo y lo acompaña en el final de la vida, porque pues es lo que hacemos, no cuidamos una situación terminal, no cuidamos un moribundo, sino acompañamos a que las personas que se encuentran en el final de la vida tengan un buen morir. La otra definición que quiero abarcar para esta presentación es cómo definimos deshumanizar, porque creo que es más importante saber cómo puede uno deshumanizar una persona antes de saber cómo puedo ser yo más humano en mi cuidado y en mi desempeño. Entonces esta definición la tomé de una semana de humanización que hubo en Madrid en el 2018,
y pues ellos refieren que la deshumanización ocurre cuando una persona o grupo pierde o es despojado de sus características humanas y radica también en despojarlos de su dignidad. Entonces, pero uno dice, pues, ¿yo cómo voy a ser capaz de despojar a alguien de su dignidad? De pronto, de forma consciente no lo hacemos y de pronto muchos de nosotros nos vamos a sentir como tenidos en cuenta o de pronto incriminados por las cosas que voy a decir más adelante, que son como las razones que nos llevan a ser deshumanos en la atención. Entonces, ¿cuáles son las causas? Primero, la injusticia. Y pues lamentablemente en nuestro contexto latinoamericano la vemos, y es distribución y acceso desigual a los recursos y la relación pobreza-enfermedad. Y pues básicamente la pandemia ha sido una cruda realidad para todos, en donde vemos gente que no tiene un seguro médico, que no tiene acceso a la salud, y pues que la pobreza empeora otras situaciones que pueden hacer aún más aguda la pandemia en estas personas. La tecnología, cuando no está disponible igualitariamente, y pues va muy de la mano a la distribución desigual de los recursos. La economía, porque pues lastimosamente para los gobiernos, la salud se ha vuelto un tema burocrático y un negocio. En muchos de nuestros países lo que hemos visto es que un derecho fundamental como la salud se ha venido privatizando y pues eso limita aún más el acceso a los recursos de las personas menos favorecidas. Otra cosa puede ser la superespecialización, en donde yo solo veo la patología en la que me especialicé y no al paciente con necesidades, y es como una visión en túnel que nosotros tenemos. Un ejemplo puede ser el médico que es nefrólogo, llega a la UCI, ve a su paciente porque tiene una lesión renal y listo, toca dializarlo y hasta luego, y ni siquiera, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Desayunó? ¿Desea algo? Así sea que nos llame la enfermera para que atendamos la necesidad del paciente. O la enfermera que hace nefro y va y dializa al paciente y el paciente no le interesa si comió, si le trajeron el refrigerio, si el paciente tiene deseos de orinar o está mareado, o sencillamente ella se dedica a llenar su planilla porque la mandaron a hacer una diálisis. Entonces, de pronto, por esa súper especialización, hemos perdido un poquito de sensibilidad y empatía hacia lo que de verdad nos compete, que es el paciente como tal. El otro punto es la falta de condiciones laborales para el personal sanitario, y Marta en su charla antes lo tocó perfectamente, y es que nosotros nos hemos visto abocados a que recién hasta ahora se están dando cuenta del valor que tenemos nosotros como profesionales de enfermería, de que es una profesión que se realiza por vocación. Todos somos conscientes de que nos toca trabajar en turnos, todos somos conscientes que vamos a tener que trabajar fin de semana, que vamos a tener que trabajar en días festivos, que vamos a tener que estar alejados de la familia, pero lo hacemos con vocación porque es lo que nos gusta, cuidar a los pacientes y aportar un granito de arena para que alguien esté bien y vuelva con su familia. Sin embargo, pues hemos visto que las condiciones salariales son paupérrimas en muchos sitios. Muy pocos de nosotros realmente somos pagos como a la razón de lo que nosotros hacemos. Aparte, pues la seguridad en el trabajo, en el caso personal en Colombia se ha visto que hay muchas personas que se enferman con COVID porque pues no cuentan con los elementos de protección personal o tienen demasiado prolongadas las jornadas laborales y pues obviamente el tiempo de exposición y pues mayor riesgo de contagio. Y por tener tipos de contrato que no le permiten un salario integral que le cubra la salud y la incapacidad, pues sencillamente se quedan sin dinero durante su periodo de incapacidad. Y pues súmenle a eso que pues las jornadas extenuantes de trabajo pues lo llevan a uno a caer en un síndrome de burnout. Y adicionalmente desde la parte educativa y de la formación profesional, lamentablemente también se ha visto que hay escasa formación en bioética y que importa más la competitividad que el trabajo en equipo. Y pues es algo que crudamente hemos tenido que aprender, los que de pronto no sabemos trabajar en equipo o pues bidireccionalmente con otras profesiones, que de pronto no se hacía como un binomio para trabajar en pro del paciente, sino
como subrogados a las órdenes médicas, o pues he tenido la oportunidad de estar en muchas ciudades acá mismo en Colombia, en otros países, viendo de cerca cómo funciona la enfermería, y pues en muchos sitios lamentablemente enfermería es considerado como el que asiste al médico y no como una profesión a la par. Algo que ha encrudecido un poquito la pandemia y ha hecho ver que nosotros también valemos como profesionales de enfermería, para que pues entonces nos empoderemos y pues salgamos a relucir como una de las profesiones más importantes para salir adelante en esta pandemia. Un ejemplo que tal vez no tiene que ver con salud, pero nos demuestra cómo podemos deshumanizar a alguien. Y fue en junio cuando el presidente Trump de Estados Unidos separó familias de inmigrantes ilegales, y pues esta es una caricatura de un caricaturista colombiano que se llama Matador, que dice: no se dejen engañar, parecen humanos, pero solo son inmigrantes ilegales. Entonces es una forma y un ejemplo claro de cómo podemos deshumanizar a alguien. Y la tercera es cómo definimos humanizar. Y aquí la definición más básica de la Real Academia Española: es la acción de hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Y la verdad es que ser humano no es igual a vivir humanamente. Ser humano soy yo, soy de carne y hueso. Ser humano es mi paciente, es de carne y hueso. Ser humano es el ladrón que sale en las noticias o el asesino que sale en las noticias. Pero hay diferencias en la forma como vivimos todos. Entonces, la invitación es que no es solo ser humano, sino también vivir en pro de hacer sentir bien al otro, no ser servil, eso es muy diferente, pero sí ser empático y amable, porque pues la procesión se lleva por dentro, como se dice coloquialmente, y pues nadie sabe con la sed que vive el otro, y pues sobre todo en una situación de enfermedad o de profundo sufrimiento porque tengo un familiar enfermo de COVID, que todos sabemos que pues tiene un alto riesgo de fallecer porque pues lamentablemente es la pandemia que nos tocó vivir. Sí, demostrar empatía como para aliviar ese sufrimiento y ese dolor. Y esta definición la traigo de la Semana de la Atención Humana a la Persona en Madrid del 2016. Y dicen: humanizar es una cuestión ética, tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra y de sí mismo en la relación. Humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con la dignidad humana. Entonces, pues, básicamente habla de lo que les he venido diciendo sobre los valores, la vocación que nosotros tenemos y pues la empatía de tratar de entablar una relación con el otro y compartir sus emociones. ¿Cuáles son las habilidades del humanizador? Digamos que principalmente se habla de estas 5: afectividad, diligencia, empatía, optimismo y sociabilidad. Entonces la afectividad no es que yo soy la enfermera querendona y hola mi preciosito, pues no. Afectividad es que yo pongo una cara amable al paciente. De pronto ahorita nos vemos limitados por el uso de tantos elementos de protección personal, lamentablemente, pero el hecho de expresar una palabra, un saludo, un contacto con mis guantes al paciente hace que se sienta importante el paciente para la enfermera. Y pues lo que nosotros debemos hacer es tratar de replicar esa actitud en absolutamente todos los compañeros con los que nosotros trabajamos en nuestro servicio o en el sitio donde tengamos atención hacia los pacientes. Diligencia, claramente eso hace parte de humanizar. Si yo entiendo que hay un paciente que consulta con un dolor, pues yo no voy a esperar hasta que lo vean en el triage, sino pues el paciente ingresa y manejo el dolor. Entonces a eso hace referencia la diligencia. La empatía, pues sencillamente conectarme con las emociones del paciente. Optimismo, de pronto no ser iluso e irrealista, pero sí tratar de pensar positivamente y transferir esa buena energía a nuestro paciente. Y ser un ser sociable, claramente hay que serlo para poder aplicar las otras 4 habilidades. Sin embargo, en este momento de pandemia,
han salido a relucir otras habilidades que creo que van a ser características principales de nosotros como profesionales de enfermería, ya que, pues, digamos, todos nosotros hemos tenido la oportunidad ya de pasar de pronto por un pico de la pandemia o sus inicios más crudos, y hemos visto que enfermería tiene mucho que ver en todo eso, y pues no es nada de lo que nosotros somos hoy en día, y es que somos líderes, que tenemos conocimiento y entendimiento de la situación, en este caso de la situación global con la pandemia, que debemos tener capacidad para la toma de decisiones porque, como bien lo decía Marta, estos pacientes muchas veces no ven por un tiempo muy prolongado a su familia, otras veces, si no la mayoría de las veces, se encuentran ventilados, sedados y pues no pueden tomar una decisión, optar por sí mismos, y muchas veces también a la familia no estar presente en el hospital con el paciente, nos vemos abocados a una comunicación telefónica por videollamada, muchas veces no contestan y hay que tomar una decisión muy rápida, como de intubar el paciente o colocar un dispositivo de alta complejidad para el paciente. Entonces, tenemos que participar activamente de esa toma de decisiones y no delegarlo solamente al médico porque es un dilema médico, no, nosotros tenemos que apoyar al paciente y ser como, entre comillas, su familia en el hospital. Tenemos que tener el pensamiento crítico y claramente pues esto va muy de la mano con el tema de ser optimistas, no solamente con que me ilusiono y ilusiono a todo el mundo de que el paciente va a estar mejor, sino también ser muy críticos y realistas respecto a la situación del paciente y si en verdad vamos por buen camino con el paciente, si hay que sentarse y hablar con la familia y pues apoyarlos en el momento de enfermedad o de final de la vida, porque pues lamentablemente, como lo dije antes, todos los países estamos pasando por pico de la pandemia obligatoriamente porque es algo que nos tocó a todos. Y, por ejemplo, nosotros ahorita en Colombia estamos en el pico de la pandemia y pues en la ciudad de Bogotá, donde yo estoy, y todos los días fallecen pacientes. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un pensamiento crítico frente a lo que hace el médico, frente a las decisiones de redireccionamiento del manejo terapéutico del paciente y pues el acompañamiento a la familia. Hay que tener definitivamente comunicación asertiva, por lo mismo que el paciente depende 100% de nosotros como personal de salud, y en esto incluye a todas las profesiones, y hay que tener preservación de la energía. Y es algo que yo hablo mucho con mis compañeros de trabajo, y es que es muy importante no llevarse toda esa carga energética de situaciones desgarradoras que ocurren en el hospital, en nuestra casa, porque pues lamentablemente nosotros somos seres de energía y si llegamos de buen ánimo, seguramente vamos a esparcir el buen ánimo en la casa, y si llegamos caídos, bajos de nota, vamos a transmitir esa vibra a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia. Entonces, tratar de mantener como, si bien estamos muy metidos en el contexto del paciente, saber separarlo de nuestra vida personal para que no nos afecte tanto. Estos son ejemplos de enfermería humanizada. Y de pronto para los que estamos trabajando en la parte asistencial y los que hacemos cuidado crítico, no, esta foto no es de pandemia, esta foto es de pacientes antes de la pandemia, paciente ventilado, paciente con fiebre, pero lo que quiero demostrar con esta foto es que independientemente de que la enfermera tenga todas esas barreras de elementos de protección personal, de que el paciente esté intubado, esté sedado, no sea consciente en lo absoluto de lo que está haciendo la enfermera, ella no solo se preocupa por aliviarle la fiebre con medicamentos, se preocupa por tener un contacto con el paciente, que sienta el alivio a través del contacto, que bien no se va a acordar, porque los que trabajamos en UCI sabemos que los pacientes cuando se van para la casa se despiden de la enfermera que les da el egreso, y nunca de la UCI, muy rara vez, pero pues no importa, nuestra vocación es eso. Este es otro ejemplo de una enfermera en Bérgamo que está transportando a un paciente a otro servicio en un ascensor, y pues nuevamente, a pesar de todas las barreras de elementos de protección que tiene, establece este contacto visual con el paciente y se ve como la tranquilidad en la cara del señor, la atención que le está prestando la enfermera. Entonces,
no nos desmoralicemos porque de pronto el paciente no siente el calor de nuestro tacto, de pronto muchas veces por la careta no entiende lo que le estamos hablando, de pronto no le podemos mostrar la sonrisa, que a veces los gestos que nosotros hacemos como enfermeras alivian un poquito la ansiedad, el dolor, el sufrimiento de los pacientes, pero pues sabemos que tenemos que reinventarnos en la comunicación y pues está visto que sostener un contacto visual hace que se transmitan las emociones, entonces acá lo podemos ver en esta fotografía. Esta es otra foto donde se ve una enfermera que se contagió en Nueva York en mayo, cuando hubo el pico allá, y recibió atención pues por sus colegas en la misma unidad de cuidado intensivo donde ella trabajaba, y pues al final de toda esa encrucijada por la que pasó cuando estuvo enferma, pues se ve el alivio y la alegría de poder regresar a casa, y pues al final es lo que queremos que hagan todos nuestros pacientes. Y pues no olvidarnos que no todo es cuidado intensivo, pacientes ventilados y desastres. También tenemos pacientes que están hospitalizados, que están enclaustrados, que están alejados de sus familias y no pueden establecer ninguna comunicación física con ellos, pues que también nosotros podemos hacer parte de eso. Y como bien lo dije antes, podemos ser las familias de ellos en el hospital. Y pues dedicar, si bien tenemos mucho trabajo, se puede dedicar 2 minutos de tiempo para de pronto hacer más amable la estadía del paciente en el hospital. Pero entonces vuelve y juega. ¿Cuáles son las barreras para brindar ese cuidado humanizado en tiempos de pandemia? Pues las barreras, como ven, son muchas, pero nada que nosotros no podamos superar. Como bien lo decía, la escasez de elementos de protección personal, y vi que muchas enfermeras lo comentaron en la charla de Marta, diciendo que pues hay países que ni siquiera tienen elementos de protección personal. Esta es una barrera muy grande porque sabemos que el COVID es altamente contagioso e infeccioso y pues genera cierta ansiedad y temor por acercarse a un paciente que está pues obviamente en un momento muy crítico de su enfermedad, altamente contagioso, sin elementos de protección. Pero pues hay que sortear la barrera como sea, porque pues nosotros tenemos que seguir brindando nuestra atención. Adicionalmente, pues hay escasez de pruebas para detección de coronavirus en el personal de salud. Créanme que todos pensamos que si nos dijeran que estamos negativos, que no hemos contraído el virus luego de 4 meses atendiendo pacientes con COVID, pues uno va a decir, caramba, estoy haciendo las cosas bien, no voy a tener más temor, me voy a ir más relajado para la casa, y mucha de la mentalidad negativa que se tiene respecto al tema seguramente se borraría, pero pues lamentablemente no tenemos tantas pruebas. Hay escasez de personal y eso también es una realidad de la que ha venido hablando Marta también, y eso hace que hayan jornadas laborales múltiples y extensas, aumento en la relación enfermera-paciente, y pues esto lleva a altos niveles de cansancio y ansiedad y estrés, y pues esto lleva a un síndrome de burnout. Adicionalmente, como bien lo decían otras enfermeras y la misma Marta, hay discriminación fuera del entorno laboral, que pues lastimosamente es nuestra cultura. Lo primero que hace todo el mundo es culpar a alguien por lo que está pasando, pero pues una vez, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros al principio tuvimos muchos inconvenientes con ese tema porque había discriminación contra el personal de la salud, independientemente de que fueran enfermeros o no. Y ya cuando se encrudeció la cosa, que hay más pacientes, que hay fallecidos, pues ya dieron la importancia de nosotros, y pues también se dieron cuenta que nosotros somos los más extremos en guardar medidas, y pues digamos, afortunadamente eso se limitó, pero todos tenemos que pasar por eso. Y obviamente existe el miedo a enfermar y ser un foco de contagio para sus seres queridos. Entonces, ¿cómo podemos actuar para mejorar la humanización en tiempos de pandemia? Pues eso es súper fácil. Esto lo tomé de la revista brasilera de terapia intensiva de marzo del 2017, donde ellos escribieron un artículo relacionado con cómo hacer que la terapia intensiva sea más humanizada.
Y pues primero ellos engranan 3 núcleos principales: la familia, los profesionales y los pacientes. Todo engranado a través de la comunicación. Y tienen en cuenta otros aspectos como la flexibilización de los horarios de visita, donde nosotros hemos visto que se había venido aumentando el número de unidades de cuidado intensivo que tenían puertas abiertas y horarios de visita de familiares 24 horas. Se proporciona el bienestar del paciente, hay más presencia y participación de la familia, hay cuidados al profesional, entonces está la sala del médico, la sala de la enfermera, el sitio para comer, todo como más amigable en la jornada laboral. Hay prevención del síndrome post-UCI, hay una arquitectura más humanizada, digamos las unidades pediátricas con los muñequitos, la iluminación, el sonido y pues los cuidados obviamente al final de la vida. Lamentablemente la pandemia también trae limitaciones en este sentido y hay un par de cosas que no vamos a poder hacer. ¿Qué no podemos hacer? Flexibilización de horarios de visita. Lamentablemente sabemos que los tiempos de exposición y la distancia, la no distancia social, son factores de riesgo para adquirir el COVID-19. Y pues las unidades de cuidado intensivo en particular son altamente aerolizadas y pues focos súper gigantescos de contagio de COVID. Entonces, pues hay una restricción enorme en esta parte. Personalmente en la UCI donde yo trabajo, nuestros horarios para los familiares eran de 8 a 6 de la tarde en horario continuo y pues era muy chévere porque, como lo mencionó Marta, los pacientes que tienen delirium se maneja no farmacológicamente de una mejor manera. Sin embargo, pues por lo que les comentaba, esto no ha sido posible y pues hemos recurrido a las videollamadas, a las llamadas telefónicas, y algo que nosotros sí hemos hecho es que cuando el paciente se encuentra en el final de la vida, pues llamamos a la familia para que venga, lo acompañe. Obviamente no está todo el tiempo con el paciente, pero por lo menos que no quede esa sensación de que no hubo un adiós, que no se cerró un ciclo, que no tenga la sensación de que no se hizo lo suficiente. Entonces, pues también en esa parte hemos sido un poquito más flexibles, porque al igual que en el servicio donde trabaja Marta, nosotros hemos optado por brindarle a la familia los elementos de protección personal, que mantenga la distancia del paciente y que pues no esté más de los 15 minutos de exposición que se permite. Otra cosa pues es la presencia, pero pues de esto ya les acabo de hablar. Y claramente las unidades y los hospitales que no tienen una arquitectura humanizada ahorita no lo van a poder modificar. ¿Qué sí podemos hacer para ser enfermeros humanizados? Entonces, debemos acompañar cuando hay temor, dolor, angustia en el enfermo e incluso en el colega, porque esta charla no es solamente de hacer humano el cuidado al paciente, sino a nuestros compañeros. Uno mismo ve cómo se desgastan los compañeros, cómo sienten tristeza cuando mueren pacientes que se les ha trabajado tanto, porque somos empáticos, porque tenemos vocación. Entonces también tenemos que preocuparnos por nuestros compañeros. Hay que ser conscientes de que somos la primera línea en la lucha contra el COVID-19 y tenemos que asumirlo con responsabilidad. Y hay que mantenernos prevenidos, preparados y bien informados, porque claramente ahorita todo el mundo confía 100% en lo que uno le dice y en lo que uno ha leído y ha vivido y ha estudiado. Y si uno irresponsablemente dice lo primero que se le ocurre, pues claramente la gente va a confiar y pues vamos a tener un impacto negativo en la sociedad y en las personas que nos escuchan. Entonces es muy importante mantenernos bien informados. Hay que ser ejemplo adaptándonos al cambio. Si hay una profesión resiliente en el mundo, somos nosotros los enfermeros. Y esa no puede ser la excepción. Hay que ser un líder flexible y valiente. Flexible porque pues no todo el mundo tiene la misma entereza que X, y no todo el mundo es igual de valiente que X. Entonces a todos no le podemos pedir que respondan a las situaciones de la misma manera, pero sí, enfermería tiene que empoderarse en el cuidado al paciente. Hay que valorar siempre holísticamente al paciente y procurar su salud y bienestar.
vuelve y juega, no súper especializados en lo que yo hago, que es cuidado crítico, lo intubo, le pongo el catéter, soporte y ya. No, yo tengo que preocuparme porque el paciente en general, en todo su ser, integralmente se encuentre bien. Hay que garantizar la comunicación asertiva con el mismo equipo de salud, el paciente y su familia. ¿Sí? Muchas veces el médico está tan ocupado porque tiene que pronar, despronar, intubar, pasar catéter, pasar revista, formular, etcétera, etcétera, y la información a familiares va quedando acumulada. No, hay que ver formas de gestionar eso y de alguna manera apoyar al equipo médico del servicio donde nos encontramos o en el servicio que estemos para que siempre haya una comunicación asertiva con la familia y que al paciente siempre se le explique todo lo que va a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente yo les hablo mucho de cuidado intensivo porque es un trabajo, pero llegan los pacientes de cuidado intensivo, a cuidado intensivo, perdónenme, extubados, ahogados, conscientes de toda la situación, y pues no hay nada como explicarle bien qué va a pasar. Y ellos siempre dicen, muchas gracias, tranquilos, listo, intúbeme, y pues nada como explicarle al paciente y no dejarlo pues que se quede ahogado hasta que toca ponerle un tubo de emergencia, por ejemplo. Hay que acompañar al paciente y su familia en el final de la vida, y pues más adelante les voy a mostrar un par de videos sobre eso, porque pues como bien los dije, somos la familia del paciente en el hospital, somos su enlace con el exterior, con su familia, con sus seres queridos, y si bien tenemos un paciente que se encuentra en el final de la vida, que está sedado, relajado, que pronto no está consciente de las cosas, de todo lo que está pasando, ni siquiera sabe que está tan mal, sí tenemos que respetar ese vínculo que tiene la familia con él. ¿Listo? Este es el video, uno de los videos que les voy a mostrar es de los inicios de la pandemia en Wuhan, una enfermera coordinadora de UCI durante el COVID-19. This intensive care unit treats coronavirus patients in the most critical condition. Of 18 patients here, 12 have gotten a tracheotomy. Zhang Li Cheng is the head nurse here. 没有见过这么大的阵仗，就感觉就是濒临死亡，就全部是这样的患者，以前没有见过这种阵仗。那里面现在首先你就先。The film crew took extra precautions to bring gear into the ICU. Nothing that goes in can be taken out. The smallest exposure to contaminated materials puts someone at risk of infection. Here, the odds of coming out alive are against the patients, a 30% chance at best. This elderly woman might be one of the lucky ones. Head nurse Chung holds the patient's hands every time she checks on her. 情况还是蛮好的，一定要坚持啊！放心，要对自己有信心，好不好？马上你也会跑会跳会吃会喝，马上也是这样啊。就是我觉得这个奶奶就是奶奶生前是有点焦虑，这几天我们天天跟她做工作，天天跟她交流谈心，她现在就对自己还是很有信心的。With no specific treatment course, patients are given a broad spectrum of antivirals and supportive care to help the body's defenses kick in. 也是在为他们争取时间，然后让他的自身的免疫力得到一个修复，希望他能够把这一关看过去。健康的时候身强力壮，家里的顶梁柱，对不对？一下子就被一个肺炎打倒了，就这样躺在床上，这样就是现在跟死神真是在分分夺秒的在跟死神赛跑，所以说也确实看着是挺心酸的。The elderly woman is showing signs of improvement. 我来把这个给您取下来啊，您要好好喘气就行啊。 If all goes well, she'll move out of the ICU into an ordinary ward. In the room next door, an empty bed. A patient has just passed away. Another patient will soon fill this bed. Y a lo que nos vemos enfrentados todos, que tan pronto se desocupa una cama, ya llega un paciente ahí. Y este otro video es de una enfermera en Nueva York.
un poco más joven que la enfermera anterior, que acompaña a sus pacientes en el final de la vida. It's emotionally exhausting for us because we're the only connection that they have to their families. So we want to support them and be with the patients at their very last minute. My name is Lakeisha Moen. I'm a registered nurse at the intensive care unit at Markham Stouffville Hospital. It's hard, especially when a patient is in the intensive care unit. This is the time where they need their family the most. And we understand as healthcare professionals, families' anxiety, the fear. They want to be with their loved one. They want to sit with them at their bedside. They want to hold their hands. It hurts us too, but we're trying to do our best to try to connect patients with their families. Nurses are going into the isolation room, gowning up, holding an iPad so they can talk to their loved one. One of my job as a nurse is I'm also part of a critical care response team where I go see patients on the floor to see how they're doing, talking to families about their loved one, to make sure they fully understand what's going on with these patients in terms of their health. Them going on a ventilator, would it help them or would it prolong their suffering? It's hard discussions that we do need to have with families. It hurts. Even when the patients are connected to a ventilator, they can't speak. Family just wants to talk to them. And it's emotional because I can see sometimes the families are telling them to get better. They're making future plans. And they're pleading to the family, and it's devastating because sometimes these patients won't make it. It's a roller coaster of emotions. Every day it's different. One day we are happy, one day we're crying. It's challenging because I don't think my work experience from before or even my undergrad has ever prepared me to work in this pandemic. One of my biggest nightmares is contracting COVID-19 at work and taking it home. Because I live at home with my parents, my 85-year-old grandma, and my siblings. So especially when I get home, before I can even say hi to them, I run upstairs, take a shower, put my clothes for a wash, and then I come downstairs and say hi. Even then, I'm keeping a physical distance or keeping keeping myself further away from them. I'm always isolating myself in my room. It gets lonely, but even then, I'm always asking myself, do I need to do more? Do I need to move out? There's always that fear that I'm exposing my family to COVID-19. But we put our fears aside and we are there for our patients. We try to provide the best care. Someone needs to provide for the human beings. There's the sense of duty, and I think that's one of my jobs. Entonces, pues, como les decía, no hay que tener miedo de sentir todas esas sensaciones de empatía, de que uno sienta por qué este paciente va mal, si hemos hecho de todo, o pobre paciente, la familia, sí, porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos y más como enfermeras. Esta es una imagen, por ejemplo, de una enfermera que le preguntan, oye, ¿y por qué eres enfermera? Te enseñaré algo. Me manda la foto del paciente por esto. Porque das, pero sobre todo recibes, porque ves dolor, pero también confort, porque me permite sacar lo mejor de mí. ¿Ves esa cara? Es mi regalo todos los días. Entonces, pues, hay que mantenernos motivados y tratar de ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, porque pues claramente nos afectaría mucho si nos llenamos de negativas y de mala energía durante nuestras jornadas laborales.
Y pues un poquito de gracia acá en la charla, y es que, como bien les decía, también hay que preocuparnos por nuestros colegas, nuestros compañeros, y pues algo que me llamó mucho la atención, que fue un boom en Estados Unidos en marzo cuando tuvieron el pico, y es que salieron todos esos retos de TikTok y todo eso, pues son formas de aliviar un poquito el estrés, de dispersar la mente, y pues que mejor con los compañeros de trabajo. Entonces, por ejemplo, les tengo esta imagen. Claramente unos seremos más amotrices que otros, pero pues más que hacer un TikTok o inscribirse en la app, es como encontrar esos momentos de esparcimiento para aliviar un poquito el estrés en el trabajo. Y pues no olvidarnos que a pesar de la distancia, pues siempre vamos a estar en contacto con nuestras familias, y hay otras formas que, si bien nos toca reinventarnos, pues hay otras formas de estar en contacto con nuestra familia y nuestros seres queridos. Entonces, enfermería es una profesión que ofrece grandes retos, y como bien lo decían las enfermeras, esto es un reto lo que estamos viviendo, incluso en las mejores circunstancias, porque nosotras siempre nos levantamos con, hoy, ¿qué voy a hacer para que mi paciente esté mejor? Entonces, seamos resilientes a esta pandemia y adaptémonos y seamos agentes de cambio. Y pues claramente les muestro esta imagen de Banksy que me encantó, en donde pues claramente nuestra profesión. En el año de la enfermera nos tocó una super pandemia, pero pues es una razón para que nos empoderemos más de nuestra profesión, la queramos y hagamos sentir que en verdad somos esenciales para la sociedad. Listo. Muchas gracias. Perfecto, jefe Tatiana, muchas gracias. Qué presentación súper chévere, súper emocional. A mí me encantó. Gracias también, jefe Marta, por su presentación. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Yo no sé si vamos a tener tiempo de hacer todas porque tenemos más de 40 preguntas hasta ahora. Entonces yo voy a escoger algunas. Jefe Marta, tenemos acá, déjame ver. ¿Cuál es el tiempo de vida útil del barbijo número 95? ¿Sabes? Sí, bueno, hay de diferentes marcas. La vida útil es, bueno, la vida es de 40 horas de uso continuo. Sin embargo, ahorita para la pandemia la recomendación es que solo se use 4 horas, y por eso es que han salido varias recomendaciones de, por ejemplo, proporcionar 5 y estarlos cambiando uno cada día, estarlo reservando y hacer estos cambios frecuentes. Hay otros que solo, o el que yo mostré con Carla, mi compañera, es solamente un turno, 8 horas, nada más. Perfecto. ¿Y qué tan recomendable es el uso de Tyvek en el área hospitalaria? ¿Se está utilizando incluso lavables? Sí, bueno, es como, ha sido una controversia porque pues existe tanto miedo que sí, muchos hospitales en México lo están usando, pero se requiere de una capacitación y un desarrollo de la habilidad para retirarlo, más que para colocárselo, para retirarlo, porque es donde puede haber contaminación. Se recomienda más el uso para el profesional que está expuesto a más aerosoles, por ejemplo, cuando intuban, porque es cuando hay más esta situación, o en esta atención prehospitalaria. Pero en atención normal, digo, veíamos en estos videos que pues justo se empezaron a utilizar en China porque pues no se conocía bien a lo que se estaban enfrentando. En esa respuesta inmediata se puede usar, pero hay que capacitarse mucho porque de verdad que cuesta mucho trabajo retirarlo, y además
pues en lugares donde hace tanto calor no lo soportan tanto. Perfecto. Jefe Tatiana, una pregunta de humanización. ¿Qué hacer para humanizar el cuidado del paciente hospitalizado en piso que se requiere acompañamiento permanente en situaciones especiales como estados post-delirium, discapacidades, pacientes mayores de 65 años? ¿Cuáles estrategias implementar? ¿Cuáles estrategias? Bueno, lamentablemente, pues como todos sabemos, la pandemia limita mucho el acceso de los familiares a sus pacientes hospitalizados, porque sabemos que en el manejo del delirium esto hace parte fundamental, los ayuda a orientarse espacial, temporal y en persona. Y pues aparte del manejo farmacológico, las otras estrategias a las que nos hemos visto abocados es, si bien enfermería no puede estar 24/7 pendiente del paciente porque claramente tiene más demanda de otros pacientes, con la parte médica, la parte de terapia física, respiratoria y el acompañamiento de psicología y de trabajo social, hemos logrado como que haya un permanente acercamiento al paciente. Y personalmente en el hospital donde yo trabajo, estos pacientes que tienen mayor riesgo de presentar delirium, que tienen riesgo de caída, riesgo del retiro de dispositivos, se les asigna una habitación más cercana a la central de enfermería para que las enfermeras del piso puedan estar chequeándolos más permanentemente. Y pues adicionalmente, cuando han pasado, digamos, la ventana de los 14 días o 21 días, se van ampliando las visitas porque pues ya se ha visto que de pronto en esas ventanas de tiempo ya hay menos riesgo de contagio y en muchas de las ocasiones los familiares de los pacientes ya han tenido COVID y pues digamos tienen de alguna forma, aunque nadie lo sabe, una inmunidad a contraerlo, entonces se van expandiendo la visita a los familiares. Perfecto. Y otra pregunta, jefe Tatiana. Ante la humanización y la atención de pacientes y el principio de no maleficencia, ¿qué puede hacer enfermería antes del desabastecimiento de los insumos de EPP frente a el COVID-19? Bueno, este es un tema que sí nos toca a todos porque es muy ajeno a la profesión en sí. Lamentablemente, pues sabemos de instituciones que tienen cierta limitación para eso y pues lo que he visto, porque pues desafortunadamente o afortunadamente no me he visto enfrentada a esto, es que han reutilizado elementos de protección personal. Por ejemplo, en algún momento nosotros tuvimos como escasez de batas desechables, nosotros no usamos los monos que usan de pronto en otros lados, sino las batas desechables, y pues lo que hacíamos era, entre el riesgo de dejar el paciente sin atención, al riesgo de que pronto haya una infección cruzada en la UCI, por ejemplo, reutilizábamos la bata de paciente a paciente, por ejemplo. Tengo un paciente que no tiene ningún germen asociado al COVID y tengo otro paciente que sí tiene alguna bacteriemia o una sobreinfección bacteriana del tracto respiratorio. Primero atiendo al paciente COVID solamente sin sobreinfección y luego paso con esos mismos elementos a ver al paciente que tiene alguna otra sobreinfección asociada. Y pues obviamente cambio los guantes, me aplico el alcohol glicerinado en los guantes, pues para tratar de reutilizar y optimizar un poquito los elementos de protección personal. Y pues sé que también en otras instituciones de salud están invitando a su personal a reutilizar, por ejemplo, los tapabocas N95, porque pues si bien está muy reciente todavía la pandemia, han salido revisiones y artículos que hablan de la eficiencia de dichos tapabocas con maniobras de reesterilización, como la utilización de rayos UV y pues el calor como tal. Entonces, pues es algo que vamos aprendiendo todavía sobre la marcha, pero pues son formas de pronto no evitar el contacto con el paciente por el riesgo de contagio, sino tratar de optimizarlo pues
lo poquito que tenemos al máximo. Perfecto, gracias. Jefe Marta, una otra pregunta para usted. ¿Las enfermeras con lesiones faciales por EPP seguían en área COVID o eran retiradas y reemplazadas? Dependiendo del tipo de lesión, algunas se detectó, implementamos estrategia preventiva. Entonces, como tuvimos que capacitar a todo el personal del nuevo ingreso, incluimos ese tema de acciones antes de las lesiones, entonces tuvimos interconsulta con dermatología, fue muy fuerte la recomendación y luego sigue siendo de no usar el equipo con maquillaje. Lo más que se aceptó de usar fue el protector solar, no cremas antiarrugas, no tuvimos como una serie de recomendaciones, incluso vimos que a veces el personal lo colocaba antiempañante a los gogles y pues sí tuvimos algunas lesiones ahí corneales por faltar a estas recomendaciones. Si observamos que era lesión muy fuerte, pues se tenía que retirar a otra área áreas no críticas. Básicamente lo que vimos fue en áreas críticas para que mejoraran de la lesión. Todo el tiempo se les brindó el apoyo necesario, incluso también con apoyo de oftalmología. Ahora estamos viendo muchísimos casos de trabajadores con ojo seco por el vapor que despedimos cuando colocamos el cubre quirúrgico. Y estamos empezando a ver también ya estas complicaciones e incluso complicaciones infecciosas, y para ello también se está dando apoyo con lubricantes permanentes. Súper. Y en el servicio de emergencia es necesario portar overall o bata todo el tiempo? No, nosotros utilizamos de hecho bata de algodón en áreas no críticas. No, al principio, bueno, cuidamos siempre los recursos. De hecho, es algo que corresponde al área donde estoy, el cuidado de los recursos para dejarlos para estos procedimientos críticos. Entonces, en las áreas de hospitalización se usa bata de algodón por procedimiento por paciente, digamos como lo que vieron en la fotografía que yo mostré, pero bata de algodón. Y en áreas críticas, bata desechable, no usamos overoles. Algunos compañeros insisten en usar el cubre calzados, y gorro lo dejamos como opcional, y un poco cediendo a esta situación de, bueno, ellos se encuentran finalmente frente al paciente, se sienten más tranquilos, es algo que podemos tener, se les deja el gorro. Les explicamos por qué no dejamos el overol y sobre todo es por el riesgo de que ellos se contaminen. Perfecto. Y una otra pregunta, jefe Marta. ¿Qué tan recomendable es la reutilización de mascarillas a través de la esterilización y cuántas veces se podría realizarla? Ahorita sí lo estamos haciendo. De hecho, tenemos un médico encargado con 2 personas de apoyo y hasta 5 veces. Hay personal que ellos decidieron comprar sus productos, otros se les proporciona en el hospital y nos piden que les demos reprocesados o descontaminados, es el término que utilizamos. Lo hacemos a través de peróxido de hidrógeno en un espacio que nos permitió el director. Contamos con un robot para ello y membretan con el nombre, nos entregan sus respiradores y se les regresa su respirador, porque hay esa cuestión sí de me vas a regresar uno que no es mío, no es tan bien aceptado, y lo hacemos de acuerdo a las recomendaciones de CDC, 5 veces máximo. Perfecto. Jefe Tatiana, una pregunta aquí. ¿Cómo participa la enfermera en el egreso del paciente a casa, específico cuidado del paciente en su casa y sus familiares, teniendo en cuenta el condicionamiento físico, pulmonar, muscular y alimentario? Bueno, digamos que eso no ha cambiado mucho con la pandemia, porque enfermería siempre, aparte pues de acompañar al paciente, se encarga de la educación al paciente.
Entonces, siempre participamos activamente en el egreso del paciente, haciendo la recomendación en la administración de medicamentos, revisando que si es un paciente que requiere nutrición enteral, oxígeno domiciliario, insulina en casa, enoxaparina en casa, pues se da la educación pertinente al paciente y al familiar, porque en el caso nuestro, el familiar es quien recoge al paciente. Adicionalmente, pues haciendo un doble check, verificando que los familiares y el paciente mismo entiendan cuáles son los signos de alarma para reconsultar, cuáles son las recomendaciones médicas especiales de su caso, el manejo de los medicamentos en casa y pues el oxígeno domiciliario y de pronto la nutrición enteral si se necesita. Digamos que eso es algo que siempre enfermería, independientemente de la pandemia o no, debe hacer para el egreso del paciente. Y es algo que pues tampoco se debe perder durante la pandemia y lo hace la enfermera del piso donde está egresando el paciente a casa. Super, gracias. Nosotros no tenemos más tiempo para preguntas porque todavía sigue llegando preguntas. Tenemos más de 40 para contestar, pero ya tenemos más del tiempo. Estamos sobre el tiempo del webinar que ya se fueron 1 hora y 40 minutos. Entonces, este slide es un mensaje que el equipo de México de Cardinal Health dice para los profesionales de la salud y también sirve para todos los países de Latinoamérica. Entonces, agradezco a la jefe Tatiana, a la jefe Marta por su participación en el webinar. Me encantó sus charlas, se fue espectacular y tuvimos muchos buenos feedbacks acá de la ponencia, de la calidad de las charlas y yo espero poder hacer más y más actividades con ustedes a seguir. Entonces, les deseo una buena noche y muchas gracias. Gracias a ti, a Cardinal Health, por la invitación y pues un gusto darles esta charla y pues sobre todo de enfermería, de empoderamiento y de humanización, que es lo que muchas veces nos puede hacer falta. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias, Jimena. Gracias, Janet. Gracias, Rafael. Jefe Tatiana, muchas gracias. Su plática excelente, muy emotiva, sin duda alguna que nos ayudó a todos y tocó corazones. Muchísimas gracias por este mensaje que está genial, que si nos lo mandan lo distribuimos a todos. Está muy bonito el mensaje. Sí. Muchísimas gracias. A ti, Marta, muchas gracias también por tu charla y por todo. Un feliz año de la enfermería para todos ustedes. Ustedes son nuestros héroes. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias, cuídense. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Bye. Feliz noche. Feliz noche, bye.